colita acá en el solar de las Cabecitas, 67 bolivianos, $10. Mi gente, con una nueva aventura el día de hoy en el canal. ¿Dónde estamos? Estamos en la ciudad de La Paz. Vamos a conocer algunos lugares turísticos de esta ciudad y también la gastronomía que nos llega a ofrecer este hermoso departamento y la ciudad de La Paz. Espero les guste la aventura del día de hoy y empezamos de esta forma. Templete semisubterráneo de la ciudad de La Paz es uno de los atractivos de esta ciudad. Está situado en la Plaza del Hombre Americano. Fue inaugurado en 1940. Actualmente en su centro se encuentra una réplica del monolito Bennett, ya que el original fue trasladado a Tiahuanaco para su conservación. También existe un museo donde se pueden encontrar objetos tiahuanacotas. Lamentablemente el mismo se encuentra cerrado y olvidado. Espero que la alcaldía de la ciudad de La Paz pueda reabrir el mismo en bien de todos los paseños y turistas. La plaza frente al estadio Hernando Siles llevó distintos nombres desde su inauguración. Su primer nombre es Plaza del Hombre Americano y entre sus fundadores está el investigador austriaco Arthur Poznański, quien construyó una réplica del templete semisubterráneo de Tiahuanaco. Se trajo desde allá al monolito Bennett para su colocación en la réplica del templete en la ciudad de La Paz. El mismo fue retirado años después y fue cambiado por una réplica, ya que el original estaba sufriendo daños irreversibles y por tal motivo para su conservación fue devuelto a su lugar de origen, razón por la que también es conocido como la Plaza del Monolito. Y dado que se encuentra al frente del estadio Hernando Siles, también es llamada Plaza del Estadio. El estadio Hernando Siles, o también conocido como Coloso Miraflorino, se encuentra a 3.580 metros sobre el nivel del mar, en inmediaciones de la Plaza del Hombre Americano, en el centro del barrio de Miraflores de la ciudad de La Paz. El estadio es el de mayor capacidad del país, con un aforo de 41.143 espectadores sentados. El mismo lleva ese nombre en honor de Hernando Siles Reyes, 31º presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El estadio Hernando Siles es recordado por la gran clasificación al Mundial de Estados Unidos de 1994, siendo la primera vez que Bolivia logra clasificar a un mundial por mérito propio, quitando el invicto en eliminatorias de la entonces selección brasilera en las eliminatorias de 1993. Bajando por la avenida Saavedra nos dirigimos a comer unas exquisitas salteñas. Las mismas solo son vendidas por las mañanas hasta antes del mediodía. La salteña es un tipo de empanada de carne con una mezcla especial de jigote con jugo. Cada salteña nos cuesta 9 bolivianos, $1.30. Su agradable sabor hace que este lugar llamado El Hornito sea uno de los más conocidos de la ciudad de La Paz. Se encuentra sobre la avenida Buch, esquina Villalobos. Es un entremés mañanero totalmente aconsejable de poderlo probar. Bajando por la avenida Buch se encuentra la Plaza Triangular. La misma es muy conocida por el expendio de los famosos helados de canela, que son fabricados a la vista de los clientes. Además que en este lugar se construyó una estación del teleférico Línea Blanca, que conecta la Plaza Villarroel camino a Villa Fátima y a la Curva de Holguín, otra estación que conecta Miraflores con la zona sur de la ciudad de La Paz. Los helados tienen varios precios. El
que probé fue el de 5 bolivianos, 70 centavos de dólar, con sabor a canela. Lugar muy recomendable para poder refrescarte del calor que hay en esta época del año en la ciudad de La Paz. Después de degustar los exquisitos helados de canela, también podemos encontrar ceviche estilo peruano. El mismo se encuentra dentro de la Plaza Triangular, siendo un lugar muy conocido para poder disfrutar de este exquisito plato de origen peruano. El mismo tiene un costo de 30 bolivianos, $4.30. No quedó otra sentarse en esta plaza para poder comer uno de mis platos favoritos, como es el ceviche peruano, lugar que es muy visitado por habitantes de esta ciudad. ¡Ay, qué rico coctelito, mi gente! Hacemos una pequeña pausa en la aventura para comentarles dónde gano un dinerito extra para poder en algún momento hacer las aventuras que ustedes miran en el canal. Vengan, que les cuento. Micasino.com es un sitio donde podrás ganar dinero extra. Hay varios juegos que podrás probar. Todos son muy entretenidos y divertidos. El juego Three Hat Fruits me llamó la atención, donde fácilmente podrás duplicar tu dinero. Puedes subir o bajar tu apuesta. Toma en cuenta que según el monto podrás recibir tus ganancias. ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Gané! Retirar tus ganancias es muy fácil, solo debes ir a tu perfil, seleccionas el método, tu retiro favorito y listo, podrás tener tus ganancias para disfrutar de ellas. Si quieres suscribirte a micasino.com, te dejo el código QR y el link en la descripción del video que te servirá para duplicar tu primer depósito. Ganar es tan sencillo con micasino.com. Inmediaciones de la Plaza Triangular, zona Miraflores, sobre la avenida Argentina, encontramos uno de los lugares más representativos de esta ciudad para poder comer un plato tradicional como es el fricasé. Esta fue nuestra visita a Fricasriel, un excelente lugar para poder degustar de la gastronomía de esta ciudad. Nos encontramos en la chicharronería Fricasriel, una de las chicharronerías y fricaserías más conocidas en la ciudad de La Paz. Tienen dos sucursales, una en la Buenos Aires y en este momento estamos al frente de la Plaza Triangular por Miraflores, queriendo servir este riquísimo chicharrón. Así es, miren este chicharroncito, mi gente, este chicharrón paceño, porque este es un chicharrón paceño, está saliéndoles 45 bolivianos, 6.50 centavos de dólar
cada platito de chicharrón. A esto se acompaña obviamente su yajuita, su ajicito. Esta yajuita es una mezcla de locoto con tomate. Vamos a degustar este riquísimo, riquísimo chicharrón, ¿ah? A ver que la cámara me acompañe. Bueno, la manita está bien limpia, así es que ya saben que nosotros comemos con manita. Vamos a colocar un poquitito de yajuita. Miren qué rico, miren cómo está este chicharroncito. Tiene un sabor inigualable. A mí me encanta comer este chicharrón y este fricasé. Generalmente me voy a la Buenos Aires y en este caso nos venimos acá al frente de la Plaza Triangular. Es riquísimo su chicharrón, me encanta, soy fan de fricasriel. Un plato de chicharrón muy agradable, muy agradable. Miren, vamos a comer chuñito. Esto es un derivado de la papa que acá en Bolivia se hace un proceso, en invierno se hace helar la papa y luego se vuelve así, oscura. Y obviamente se hace hervir para comer, se hace remojar y luego hervir. Y es un producto que es muy consumido acá, a lo menos en el occidente de mi país, Bolivia. Vamos a comer chuñito. Chicharroncito de 45 bolivianos, $6.50. Es momento de degustar una riquísima cerveza en Bolivia. Para mí, la mejor, que es la Wari, que está hecha en Oruro y está fabricada por la Paceña, que así se llama la fábrica en realidad que saca la cerveza Wari. Es una cebada especial que la cosechan allá en Oruro. Y esta botellita acá en Fricasriel nos sale 15 bolivianos, alrededor de $2.20. Así que vamos a degustar un poquito la cervecita Wari. Acá se acostumbra muchísimo tomarse una cervecita junto con el chicharrón y en este caso van a ver este platazo de fricasé. Ya les voy adelantando qué es el fricasé y ahorita lo vamos a probar. A la salud de todos ustedes, cervecita Wari. Que la cámara me acompañe, miren, este es el fricasé paceño. Es un plato tradicional de La Paz, que hay lugares donde tú puedes comprar este plato y obviamente degustarlo como tienes que degustarlo, porque bueno, hay fricasés como hay fricasés. En este caso, la fricasería Fricasriel es una de las mejores, es una de las mejores. Sí, ya sé, alguno de acá de La Paz me dirá, pero es que Daniel, te estás olvidando del Alexander. Sí, pero a mí me gusta Fricasriel, a mí me gusta Fricasriel. No es malo el de Alexander. Sí, es un fricasé, es un poquito más picantoso, es agradable, tiene su toque. Pero a mí me gusta mucho el fricasé, generalmente es lo que más como. Es por eso que el día de hoy a las personas pues, que no conocen o quisieran probar un buen fricasé, un buen chicharrón, vénganse acá a Fricasé, vénganse acá. El plato de fricasé nos está saliendo 45 bolivianos. Igual que el chicharrón, $6.50 aproximadamente. Y esto como acompaña, es como una sopa. Sí, es carne de cerdo como el del chicharrón, porque el chicharrón también es carne de cerdo. Esto acompaña mote, que en algún momento pues en México creo que le conocen a esto como elote, ¿no? Esto es un choclo o maíz, como nosotros lo conocemos acá, maíz hervido. Viene chuño. Es una sopa con un ají amarillo que tiene un sabor muy exquisito y obviamente la carne de cerdo. Todo esto se debe acompañar con su marraquetita,
que es el pan que nosotros consumimos en el occidente de Bolivia, que se llama marraqueta, y obviamente con locotito, o como le dicen mis hermanos del Perú, rocoto, para darle un poquito más de picor a la sopa si es que tú quisieras comerlo un poquito más picante. Generalmente este fricasé se toma después de una resaca, se consume mucho después de Año Nuevo, es un plato tradicional que se llega a comer desde las 9 de la mañana hasta la noche, hasta que el local posiblemente se cierre. Es un plato que se come a cualquier hora, así que vengan que vamos a degustar este riquísimo fricasé. A ver. El sabor que tiene esta sopita de fricasé tiene un gusto muy especial, gente. Si ustedes no probaron el fricasé paceño, cuando ustedes estén en la ciudad de La Paz, pruébenlo. Es muy agradable. A lo menos de acá de Fricaría les va a encantar, ¿ah? ¡Wow, qué delicia! La sopa está riquísima, espesita, bien concentrada. Vamos a probar un poquito del chanchito. Plato muy exquisito de probar. Seguimos con la aventura acá en la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz es sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Tanto el poder ejecutivo, legislativo y electoral se encuentran en esta ciudad, siendo la Plaza Murillo testigo fiel de la historia del Estado Plurinacional de Bolivia. La Plaza Murillo es la plaza principal de la ciudad de La Paz. Se convirtió en el centro del poder político del país después del traslado del poder ejecutivo a la ciudad de La Paz, como resultado de la Guerra Federal en 1899. A comienzos del siglo XIX, la Plaza Mayor de La Paz era el epicentro del poder de la ciudad y escenario principal de la vida pública. Al día de hoy, la misma es el centro político más importante del Estado Plurinacional de Bolivia, donde encontramos al contorno de ella la Catedral Metropolitana Basílica Nuestra Señora de la Paz. El Palacio de Gobierno, o también conocido como Palacio Quemado, llamado así tras sufrir un incendio en 1875, es el palacio presidencial de mayor importancia en la historia de Bolivia, posteriormente reemplazado por la Casa Grande del Pueblo. La Asamblea Legislativa Plurinacional es el órgano legislativo del poder público del Estado Plurinacional de Bolivia. La misma está compuesta por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y al centro de la plaza encontramos un monumento al héroe boliviano Pedro Domingo Murillo, quien nació en el pueblo de Suri, en el actual municipio de Cajuata de la provincia de Inquisibi, en el departamento de La Paz. En 1809 lideró un grupo de rebeldes que conspiró y se sublevó
Pocos días después se reunieron en un cabildo para hacer conocer un documento llamado Proclama de la Junta Tuitiva, el mismo que expresaba la liberación de las tierras de Alto Perú del Imperio Español. Tras ser capturado por el ejército realista, Murillo fue sometido a la horca y antes de su ejecución pronunció las siguientes palabras que el día de hoy se recuerdan en la historia de mi país, Bolivia. Compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar. ¡Viva la libertad! Y es por eso que cada 16 de julio el pueblo de La Paz recuerda la lucha del año de 1809 contra el yugo español. El festejo departamental se da inicio cuando las diversas autoridades nacionales y locales encienden la llamada Tea de la Libertad, que se encuentra en el actual Museo de la Casa de Murillo, y posteriormente se realiza un desfile por el centro de la ciudad de La Paz. En este los ciudadanos llevan en la mano teas que simbolizan la tea de Pedro Domingo Murillo, desfile conocido como el desfile de teas. La calle Jaén es una calle ubicada en la ciudad de La Paz que conecta la calle Indaburo con la avenida Sucre. La calle alberga bares, cafés y museos, como la casa de Pedro Domingo Murillo. La calle Jaén durante el siglo XVI fue conocida por ser un mercado de compra y venta de camélidos. Por ello tenía antiguamente el nombre de Cabra Cancha, según el historiador Nicolás Acosta. Tiene una extensión de 100 metros. Sus edificaciones con balcones y calles empedradas aún conservan el estilo colonial en la actualidad. Los mitos y leyendas cuentan que en tiempos de la colonia, el callejón Cabra Cancha, hoy calle Jaén, era un lugar tenebroso por la aparición constante de seres y fenómenos sobrenaturales. Muchos dicen que han visto aparecer el fantasma de Pedro Domingo Murillo, héroe de Bolivia y antiguo residente de la calle Jaén, intentando establecer conversación con los transeúntes. Desde entonces, al principio de la calle, se colocó una cruz verde para hacer descansar esas apariciones. Allí mismo comenzaron a gestarse las primeras ideas de independencia y allí mismo se organizó la revuelta del famoso 16 de julio de 1809, fecha clave no solo para la ciudad de La Paz, sino para el país de Bolivia. Un lugar muy aconsejable de conocer por la riqueza histórica que tiene la ciudad de La Paz. Ya después me dirigí al Mercado Lanza de la ciudad de La Paz, donde podrás encontrar artículos de primera necesidad, comedores populares con gastronomía de esta ciudad. Ya en el último piso encontramos los famosos sándwiches de chorizo de Doña Elvira, lugar muy conocido por los habitantes de esta ciudad, donde podrás servirte un exquisito sándwich de chorizo que tiene un costo de 10 bolivianos, $1.50. El Mercado Lanza se encuentra a pocos pasos de la avenida Pérez Velasco. Pasando por la iglesia de San Francisco, nos dirigimos a la calle Sagárnaga. La misma es una de las más visitadas por los turistas, siendo un lugar donde podrás encontrar hoteles, hostales, restaurantes y tiendas de venta de artesanía.
pocos pasos de ahí se encuentra la calle Linares, también conocida como la calle de las Paraguas, lugar donde podremos encontrar tiendas artesanales, galerías de joyería en plata y prendas de vestir con motivos propios de la cultura boliviana andina. Ya llegando hacia la calle Santa Cruz se encuentra el famoso Mercado de las Brujas, un lugar donde se puede encontrar hierbas medicinales para muchas afecciones que puedas llegar a tener y artículos para rituales y hechicería andina. El año de 2014, la ciudad de La Paz fue elegida como una de las 7 ciudades maravilla del mundo. Reconocimiento a una ciudad altiplánica a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, a su gastronomía, historia, a su gente generosa y hospitalaria, como también a su cultura y topografía, hacen que la ciudad maravilla de La Paz sea un lugar inolvidable al conocerla. Estamos en la calle Comercio, rumbo a un restaurante muy conocido por los habitantes de la ciudad de La Paz, llamado El Solar de las Cabecitas, lugar donde encontraremos gastronomía en base a la carne de cordero. Esta fue nuestra visita a este lugar. Estamos en el Solar de las Cabecitas para probar unos riquísimos platos acá en la ciudad de La Paz. ¿Dónde se encuentra el Solar de las Cabecitas? Estamos en la parte de lo que es la calle Comercio, que les voy a mostrar ahí de fondo más o menos el lugar, que es en el tercer piso. Realmente unos platos que sirven muy agradables con todo lo que es carne de cordero. Miren este platito, por ejemplo, de timpu. Este se llama el timpu, que es arroz blanco. Ahí tienen el arroz blanco, papa blanca, chuño, cordero, porque esto es carne de cordero, y este ají es un estofado especial que le da el gusto a lo que es la parte del corderito. Este es timpito. ¿Cuánto está el timpu? 64 bolivianos, aproximadamente $9.50 este platito. Vamos a probar a ver qué tal está. Su ají tiene un saborcito medio picantoso, obviamente ají amarillo, porque es un ají en vaina que acá se le conoce en Bolivia, y ese ají le da un sabor muy especial a lo que es la carne de cordero. Todo esto tú lo puedes acompañar con ¿qué? Todas las comidas que nosotros comemos en el canal con su yajuita. Ahí está la yajuita, la vamos a colocar a un costado. Es uno de mis platos favoritos, el timpu. Vamos a probar un pedacito de carne. Ya de por sí la carne de cordero tiene un sabor exquisito, más el tema de la sazón que tienen acá en el Solar de las Cabecitas. Obviamente este plato se siente muy rico, sabe delicioso, me encantó. Timpu de cordero acá en el Solar de las Cabecitas, 65 bolivianos, $9.50. Seguimos en el Solar de las Cabecitas. Ahora nos toca degustar un plato con el nombre de colita. En realidad es la colita del cordero, por eso también el nombre. Viene la colita, viene plátano postre, que acá se le conoce el plátano para fritar. Tenemos el tema lo que es papa,
papita dorada, ensaladita acá en la parte de abajo de la colita y arroz blanco. ¿Cuánto cuesta esta colita acá en el Solar de las Cabecitas? Nos sale 67 bolivianos, que son aproximadamente $10. $10 el platito de lo que es colita. A ver, vamos a probar a ver qué tal está. Pero no falta la yajuita, no falta la yajuita. Yajuita. Vamos a probar el platanito. Un pasito más, vamos a bailar. Un pasito más, bueno para gozar. El corderito con yajuita. Vamos a bailar. Un pasito más, bueno para gozar. Un pasito más, vamos a bailar. Un pasito más, bueno para gozar. Un pasito más. Muy bueno, ¿eh? El arroz, miren, parecería un arroz blanco normal, pero tiene un gustito especial. No sé si lo hacen por ser con la sopa de cordero. Tiene un sabor muy rico el arroz. Colita acá en el Solar de las Cabecitas, 67 bolivianos, $10. Seguimos probando los platos exquisitos que tienen ustedes acá en el Solar de las Cabecitas, ¿ah? Ahora nos toca probar un costillar. Bueno, se darán cuenta que el nombre de costillar es porque justamente es la parte de la costilla del cordero que nos sirven en el plato. Viene acompañado de plátano frito, obviamente la costilla. Debajo de la costilla, la papa hervida, ensalada y arroz. Prácticamente la costilla tapa el plato, mi gente. ¿Cuánto está? 67 bolivianos, $10 el precio del costillar. Vamos a dar una probadita. No se olviden que estamos en el Solar de las Cabecitas, que se encuentra en la calle Comercio. No me voy a quedar con las ganas de agarrar y morfar este costillita. Miren qué rico. Ahora vamos a probar. Una delicia. Cordero comería todos los días, ¿eh? Costillar acá en el Solar de las Cabecitas, 67 bolivianos, $10. Después de degustar la gastronomía del Solar de las Cabecitas, nos dirigimos desde el centro de La Paz a la zona sur de esta ciudad. La misma se encuentra a 2.800 metros sobre el nivel del mar, contando con un clima más cálido y agradable. La zona sur también es conocida por tener entre sus habitantes a las familias más adineradas de esta ciudad, siendo una de las zonas más exclusivas. Calacoto, San Miguel son las avenidas más céntricas e importantes, contando con muchos comercios que abarcan a todo tipo de emprendimientos económicos, que son de mucha importancia para los habitantes. La iglesia de San Miguel es un referente de esta zona. Ya de ida
salida hacia Mayasa hicimos una parada en el lugar llamado Las Cholas. El nombre proviene de la época de los años 50. La mayoría de las vendedoras eran mujeres de pollera, vestimenta típica del occidente de Bolivia, y por ello este lugar es un punto de encuentro para poder servirse este exquisito sándwich de chola. La ubicación de este lugar es en la Florida, exactamente entre la avenida Arequipa y avenida Costanera de la zona sur de la ciudad de La Paz. Estamos en la zona sur de la ciudad de La Paz. ¿En qué lugar? Prácticamente final de la Costanera, un lugar muy conocido que se llama Las Cholas, ¿ah? Y acá en Las Cholas se acostumbra a comer un sanguchito llamado con el mismo nombre, sándwich de chola. Es un sándwich hecho en base a carne de cerdo que está hecho al horno. Obviamente el tema de lo que es el sanguchito les colocan con el tema de lo que es escabeche y un ajicito muy especial que es una yahua muy especial, que es un picantito que se le coloca. Si quieres lo colocas, si no, no. ¿Cuánto sale este sanguchito? 15 bolivianos, aproximadamente $2.20. 15 bolivianos, $2.20. Este sanguchito llamado sándwich de chola. Así que el día de hoy vamos a empezar a degustar nuestro sanguchito de chola acá en el puesto número 5 de Doña Inésita. Ahí está, puesto 5, Doña Inés. Vamos a empezar a probar los cueritos de cortesía que nos trajeron. Miren qué rico, miren qué rico. Estos son cueritos de chancho. Lo conocemos así acá. No sé si ustedes en sus países lo conocen a este cuerito de chancho con otro nombre. Y si es así, pónganlo en los comentarios que estaré leyendo qué tipo de nombre tiene este cuerito de chancho en sus países, ¿ah? El ají o la yahua amarilla le da un gusto muy agradable al sándwich. Riquísimo. Desde la zona sur, desde Las Cholas, sándwich de chola a 15 bolivianos, $2.15. De camino a Mayasa, en la zona sur de la ciudad de La Paz, se encuentra el Valle de la Luna, patrimonio natural y principal destino turístico de esta ciudad. El Valle de la Luna es un área protegida municipal que está ubicada entre Mayasa y Aranjuez, a 10 kilómetros del centro de la ciudad de La Paz, y cuenta con un área aproximada de 15 hectáreas que se caracterizan por singulares formaciones geológicas de arcilla y arena, cráteres, picos y cavernas provocadas por la erosión. El Valle de la Luna fue bautizado así por Neil Armstrong, primer hombre en pisar la luna, cuando visitó la ciudad de La Paz a principios de los años 70. Invitado a jugar al golf, avistó un lugar desde el campo de juegos situado al sur de la ciudad. En ese instante bautizó el sitio con el nombre que actualmente es conocido, el Valle de la Luna. Mayasa, al día de hoy, se convierte en una de las zonas más visitadas por los habitantes de la ciudad de La Paz, volviéndose con el tiempo muy conocida por el expendio de alimentos, con una gastronomía muy variada que reúne con sus platos a muchos departamentos de mi país Bolivia. Me dirigí hasta Huachchilla a probar unos exquisitos platos y esta fue nuestra aventura en este lugar. Mi
gente, empezamos a probar la gastronomía del fogón. Miren esta sopita tan exquisita, una sopa de maní muy agradable. ¿Cuánto nos cuesta? 29 bolivianos, aproximadamente unos $4.15 a 20 centavos. $4.15. Miren esta sopita y muy aparte de eso, este coctelito que nos trajeron, miren, en esta jarrita de barro, como cortesía en el fogón. Vamos a probar un poquito para abrir el apetito, ¿ah? ¡Qué rico! Vamos a probar qué tal está la sopa. Generalmente la sopa de maní es algo tradicional de la ciudad y del departamento de Cochabamba, pero el día de hoy vamos a ver qué tal está acá la sopita de maní en el fogón, ¿ah? Y no se olviden que acá siempre, en La Paz y en cualquier otro departamento, cualquier almuerzo acompaña el tema de la yajuita, que es ese picantito que le da un sabor muy especial a las comidas, que si gustas lo puedes comer, si no gustas, pues tampoco no lo pruebas, ¿no? Así que ahora vamos a probar la sopita a ver qué tal está. Ah, buenísima, buenísima. Es una sopita de maní con fideo. Miren el fideito, que está muy rico. Tiene papita frita encima. Miren, perejil. Y obviamente pues la carnecita, ¿no? Que no puede faltar en el plato. Pero el sabor está muy, pero muy bueno. Muy rico. 100 puntos, la verdad, la sopita de maní de acá del fogón, mi gente. Espectacular la sopa de maní acá en el fogón. Mi gente, empezamos la comilona acá en el fogón. Un plato representativo del lugar del fogón es el intendente, ¿ah? Que es un plato con varias carnes. Miren, acá tenemos cordero, chorizo, chancho, carne, tomate. Este plato acá está costando 249 bolivianos, que son más o menos $35. A todo esto acompaña la papa frita y el tema de lo que es la ensaladita. Obviamente que esto es un plato para unas 2 o 3 personas, ¿ah? Pero no sé, no me parece un plato de 250 bolivianos, sinceramente. Pero probemos a ver qué tal está. Miren, vamos a probar ahorita la papita frita. Choricito. Vamos a probar qué tal está su chorizo. Buenísimo, ¿ah? Muy bueno el chorizo, muy rico. A ver, vamos a probar ahora su chanchito. El chanchito, a ver qué tal está. No, a esto yo sí le voy a colocar un poquitito de ají, ¿eh? Yo sí le voy a colocar un poquito de ají. Que me acompañe la cámara, yo sé que se van a antojar todos ustedes. Muy bueno. El sazón está muy bueno. A ver, vamos a probar corderito. Esto es el costillar del cordero, mi gente, ¿ah? A todo esto que ustedes pueden comer acá en el fogón, pueden acompañarlo con una jarrita de jugo de tumbo. Esta jarrita de jugo de tumbo le sale 32 bolivianos. Más o menos $4.50. Más o menos $4.50, 32 bolivianos. Y miren que nos vamos a servir el tumbito. Miren qué delicia.
una delicia el intendente. Seguimos acá en el fogón. Seguimos en el restaurante El Fogón. Algo que me llamó mucho la atención cuando trajeron este plato es la presentación que tiene. Miren, una olla de barro. Sí está caliente, no algo como para que te queme las manos, pero es algo llamativo, Este plato de acá se llama guatia. La guatia nos está saliendo 145 bolivianos, que aproximadamente son $21, ¿ah? Y la guatia viene con carne de cerdo en su interior de la ollita, con el tema de lo que es el choclo. Ahora vamos a agarrar y vamos a sacar un poquito de lo que tiene la ollita. Y obviamente, la verdad, o sea, este sí es un plato igual para 2 o 3 personas. Es que lleva harto. Miren, por ejemplo, acá tiene pollo, la guatia. Tiene pollo. Vamos a comer choclo. Uy, miren esto. Esto sí que está gigante, ¿eh? Vamos a cortar un pedazo, ¿vale? Ahí está. Chancho. También estoy viendo que esta guatia tiene una chuleta de res. Y también tiene plátano postre, ¿ah? Vamos a sacar el plátano postre para mostrarles a ustedes qué tal está. Ahí está el plátano postre. Con un juguito. Y parece que está deli, ¿ah? Parece ya de vista. Ya me está dando ganitas de comer. Bueno, ahí está. Vamos a dar una tapadita. Y vamos a probar la guatia a ver qué tal sabe. Nam. Y a probar. Se dijo. A ver. Es que rico. Vale la pena. Vamos a probar un poquito del pollo. Un plato para de 2 a 3 personas. Si eres buen diente, yo creo que 2 sí se lo pueden terminar. Pero si no y te has acostumbrado a comer poquito, yo creo que hasta 3 personas les basta y les sobra esta guatia. Me impresionó mucho la presentación. Guatia acá en el fogón, 145 bolivianos, $21. Seguimos con el festín acá en el fogón. Miren esta presentación. Miren. Me gustó la plancha en la que está servida, muy bonita la vista. Bueno, esto se llama planchita, que venden acá en el fogón, ¿sí? Esta planchita vale 139 bolivianos, que son $20 aproximadamente. Tiene carne de res, miren esta chuleta de res. Tiene pollo, esto es pollo. También veo que tiene chancho. Miren, chanchito, chorizo, salchicha, papa. Acá tenemos choclo, huevo. Y obviamente todo eso viene con un juguito que da ganas de probarlo. A ver, lo vamos a probar. Es un sabor de chorrellana el que tiene, ¿eh? No sé si la chorrellana está por acá adentro, pero es un sabor de chorrellana. Sí, acá está. Miren la chorrellana, acá está. Choricito. Chanchito. Qué delicia, está buenísimo, ¿eh?
Vamos a probar un pedacito de la chuleta de res. Tiene un toque especial la carne, agradable. Salchichita con un poquito de ají. Papita frita. Siendo sinceros, esta plancha es para 2 personas. Muy bien, servido. No sé qué vamos a hacer con tanta comida el día de hoy. Vinimos con la familia, pero sí nos va a sobrar mucha comida acá en el fogón, porque los platos son bien servidos, Acompaña también un poquito al precio, ¿no? Al precio. Y además que son agradables. Planchita, acá en el fogón, 139 bolivianos, $20. Después de degustar estos riquísimos platos en el fogón, quiero leer algunos comentarios que van dejando en las aventuras del canal. No quiero olvidarme de recordarles que suscribirse es totalmente gratis y me ayuda mucho a seguir creciendo. Tu like es muy importante, ya que de esta forma demuestras que la aventura fue de tu agrado. Y tu comentario lo estaré respondiendo personalmente. Aida Sotelo nos dice: excelente video, nunca había visto un museo de minas. Me contaron que el trabajo en las minas es sumamente sacrificado. Saluditos, gracias por tu comentario, Aida Sotelo. Me alegra mucho saber que el video de Oruro te gustó. Trabajo día a día para poder entregarles aventuras de mejor calidad y tu comentario me da fuerzas a seguir adelante subiendo contenido. Saludos a la distancia. Aldo Utani Torres nos dice: muchos misterios del país hermano y hermoso de Bolivia. Espero tener la dicha y oportunidad de viajar a Bolivia. Un fuerte abrazo. Saludos desde el Perú. Gracias Aldo Utani por tu comentario. Aprovecho la oportunidad para invitarte a visitar el canal y puedas ver las aventuras que voy subiendo. Te mando un saludo para ti y para todos mis hermanos del Perú. Óscar Rojas nos dice: don Daniel, me encantan sus videos, quisiéramos en un futuro visitar Bolivia, país muy diverso y atractivo. Saludos desde República Dominicana. Hola, Óscar Rojas, gracias por tu comentario. Bolivia tiene mucha historia y cuenta con una diversidad muy grande, con atractivos turísticos importantes que poco a poco iré subiendo al canal. Saludos para ti y para todos mis hermanos de la República Dominicana. Miguel Córdoba nos dice: muy buen video, mi estimado Daniel, conociendo un poco más de nuestra hermosa tierra Bolivia y sus lugares turísticos. Espero con ansias tu próximo video. Muchas gracias, Miguel Córdoba, por tu comentario. Nuestro país Bolivia tiene muchos lugares turísticos muy hermosos. Te invito a volverte suscriptor del canal, que es totalmente gratis, para de esta forma acompañarme en cada aventura que voy compartiendo con todos ustedes. Quiero agradecer a las personas que se van sumando a los miembros aventureros del canal, que tiene un costo de $2.50. Ese apoyo me ayuda mucho a poder seguir visitando lugares turísticos de mi país Bolivia y de esta forma poder subir contenido al canal. La ciudad de La Paz cuenta con más lugares turísticos que en otras aventuras iré subiendo para que todos ustedes puedan conocerlas. Su historia que tiene es muy importante para mi país Bolivia. La gastronomía de mi querida ciudad es muy variada y agradable al paladar. Les dejo al final del video la visita que hice a las comidas callejeras que podemos encontrar en la ciudad maravilla. Si te gustan las aventuras del canal, me ayudas mucho suscribiéndote, dejando tu like y comentario.
Volverte miembro me ayuda a seguir subiendo contenido al canal y de esta forma podrás conocer junto a mí más lugares turísticos de mi país Bolivia. Mi nombre es Daniel Azurduy y nos vemos en la siguiente aventura. Bye bye.